ser tiene que tener alguna razón de vivir. Eso es un disparate. Eso es un despilfarro de dinero. América Latina tiene 10 años de crecimiento lento. La economía dominicana ya ha crecido menos de las expectativas que se plantearon. Tenemos esa mala interpretación de que el gobierno es la economía y de que el gobierno lo es todo. Creo que se ha convertido en quimérico el concepto de que el rico tiene que pagar más. Al final de cuentas no está pagando más. El sector de construcción crece no porque el gobierno lo diga, crece por las inversiones. Exacto. Federico, los serpientes. Eso es un café ejecutivo con un gran amigo, de lo micro a lo macro. Franklin Vázquez, economista, catedrático, consultor. Vamos a hablar justamente de cómo se perfila la economía dominicana 2026 y un review a lo que pasó en 2025. Hermano, ¿qué tal? Excelente, hermano. Gracias por la invitación. Oh, pero usted lo merecía. Franklin, antes de iniciar, yo quiero que nos recomiende 3 libros que han impactado tu vida profesional. 3 libros que han impactado mi vida profesional. Si tú supieras que los libros que yo he leído, que me han impactado, no solamente profesionalmente, sino personalmente, Claro. que no son de economía. Exacto. Uno es de Viktor Frankl. Viktor Frankl es un alemán. Él escribió un libro que se llama El hombre busca de sentido. Exacto. Y ese libro lo escribió pensando en los campos de concentración nazi, Claro. en donde la mayoría de los que estaban ahí, que sabían que estaban esperando la muerte, una de las formas de acelerar ese proceso era tirarse contra lo que eran los alambrados que estaban electrificados. Exacto. Porque querían salir de eso. Claro. Pero él, que estaba en ese campo de concentración, a través de diferentes mecanismos e instrumentos de supervivencia desde el punto de vista de la mente, pudo superar y buscar una razón de ser, una razón de seguir vivir, de seguir existiendo. Y en ese libro de Viktor Frankl, donde él, como te digo, el hombre busca de sentido, él, después que salió de ahí, puso un consultorio y cada vez que alguien iba a pedir una asistencia, a pedir ayuda, porque tenía algún problema, él siempre le preguntaba, ¿y por qué no se suicida usted? Y esa pregunta, obviamente, así empieza el libro. Claro. ¿Por qué no se suicida usted? Y él decía que todo el mundo, todo el individuo, el ser, tiene que tener alguna razón de vivir. Un hijo, una familia, un negocio, una esposa. Es decir, buscar una razón por la que tú quieras permanecer vivo. Entonces, ese es uno de los libros que más me han impactado, porque de ahí nació la logoterapia, que es un mecanismo también de ayudar a la sobrevivencia. Y el otro libro fue El hombre mediocre, de José Ingeniero. Ese lo leí cuando era muy joven y me ha tocado toda la vida, porque El hombre mediocre, de José Ingeniero, es un libro que habla a sí mismo, de los individuos, de lo que los individuos hacen, de cómo se comportan los individuos a través de su experiencia, a través de sus capacidades, a través de la historia, de lo que le ha pasado, de los aprendizajes. Y entonces, el tipo de cada capítulo es concluyente desde el punto de vista de que el tipo es duro en términos de lo que plantea con relación al individuo, con relación al ser. Y el otro libro, son muchos libros, pero el otro libro es un libro de Sartre, Jean-Paul Sartre, que se llama La náusea, en donde él habla del existencialismo. Obviamente es uno de los principales representantes del existencialismo a nivel mundial, un francés, esposo de Simone de Beauvoir. Y en la náusea, él también empieza con una frase, visceral. Es un buen concepto. Él habla en la náusea, dice, si usted no está en capacidad de entrar en este libro, deje de leerlo ahora mismo. Porque también lo que te dice es
cómo el individuo se comporta, cómo el individuo se hace a partir de lo que le rodea. Claro. Sus pensamientos, sus sueños, sus accionar. problemas, sus miedos. Claro. Y todo eso te va llevando a la construcción de un individuo, más que la construcción, a que el individuo se vea en el mundo que lo rodea, con todas sus interioridades, Claro. con todos sus problemas. Y obviamente, en ese existencialismo es cómo enfrentar también la vida, Claro. cómo enfrentar la sociedad, cómo enfrentar las relaciones. Estoy hablando de cosas profundas, Claro. desde el punto de vista de lo que plantea Jean-Paul Sartre. Y obviamente esos 3 libros como que me dieron a mí el inicio de lo que yo iba a hacer posteriormente. Claro. No, y además, este ejercicio sí lo hago porque, como este es un programa orientado a temas de economía, negocio, finanzas, tecnología, la gente piensa que el profesional de esa índole solamente lee de su renglón. Y que son autores como Drucker, autores como Seth Godin, que te tienen que marcar, no necesariamente. No. Y yo te puedo decir algo. A los 14 años, un profesor me dijo a mí, lee todo lo que te caiga en la mano. Exactamente. Ese es el mejor consejo Absolutamente todo. que uno puede No recibir. importa si es de economía, no importa si es de fútbol, no importa si es de basquetbol, De sociología, no importa lo si es que- de lo que cultura, sea, pues, no importa de lo que sea, porque al final tú vas construyendo un acervo cultural que te va a dar una capacidad de entender Exactamente. la sociedad. Exactamente. Mucho más de lo que tú haces, solamente lee libros que tengan que ver con lo tuyo. No es que al final tú no leas más de eso. Porque yo como economista, obviamente... Claro, tienes que leer sobre tu rama y e hay investigar. y hay una cantidad enorme de libros de economía que han incidido Claro. en mí. Y también libros de negocios. Exacto. Por ejemplo, hay un libro de Kriegel, Kriegel es un sociólogo que habla de las organizaciones. Entonces él habla que las organizaciones nacen, crecen, se desarrollan y pueden llegar a morir. Pueden llegar a morir, sí. Sí, el mismo camino que traza un ser humano. Sí, pero que los caminos no son líneas rectas. No son lineales. Son ¿Entiendes? empedrados. Si Sí, tú lo sí. vas... Una montaña rusa. Exactamente. Tú lo vas sorteando hasta llegar en muchos a casos. establecerte. Y bueno, en el caso de la economía tiene muchas escuelas de pensamiento. No, sí, hay una gran cantidad de escuelas de pensamiento y cada una como para un tiempo. Exactamente. Y al final de cuentas también en el campo de la economía se dice que si hay 2 economistas que están discutiendo y están de acuerdo, uno de los 2 no piensa. Exactamente. Sí, porque está lo clásico, lo neoclásico, la austríaca, la otra. O sea, son muchas escuelas. Sí. ¿Cómo fue 2025 a nivel económico para Franklin Vázquez? El análisis de la economía dominicana, ¿cómo tú evalúas? Tuvimos un crecimiento por debajo de lo tradicional, pero para ti, ¿cómo? No, mira, yo obviamente en la mayoría de los programas que invitan a uno, y este en particular, uno siempre se maneja con las estadísticas oficiales. Exacto. Es decir, yo nunca hablo de lo que yo pienso, de lo que yo creo, porque si hay unas estadísticas oficiales, tú tienes que trabajar con esa estadística. Tú lo que haces también es sacar algunas conclusiones de lo que pudo haber sido si se hubieran tomado tales y cuales medidas, o en tal caso, las medidas erróneas que se adoptaron y que impactaron negativamente. Pero en sentido general, el Producto Bruto Interno, como la mayoría de los conocedores del tema sabe, la economía creció 2.2%, que es la mitad de lo que había crecido el año anterior. Y yo digo, y como te digo, yo me manejo con indicadores y de manera comparativa. Yo estuve haciendo un análisis del crecimiento del 2025 del resto del mundo. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Canadá, estamos hablando de Asia. Y la mayoría de esos países crecieron por debajo del 2%. Exacto, que nosotros tuvimos entonces muy por encima de esos Y países. lo que te quiero significar es que el 2.2% no es para rasgarse la vestidura, no es para verlo como una catástrofe. No. Y además hay una cosa, la CEPAL
la Comisión Económica para América Latina lo plantea bastante claro. América Latina tiene 10 años de crecimiento lento. Y ese crecimiento lento viene por las condiciones internacionales, viene por las guerras, viene por los problemas de materia prima que ha habido en todo ese tiempo. Tema pandémico, el tema pandemia de manera particular. Entonces, el hecho de que la economía dominicana haya crecido menos de las expectativas que se plantearon, pero yo creo que es un crecimiento que está acorde con la situación mundial y está acorde con la situación de América Latina, de la región latinoamericana. Entonces yo pienso, entiendo que 2025 no fue lo que nosotros aspiramos siempre, porque en los últimos 5 años, a excepción de la pandemia, crecimos 5.42% en 5 años, que no es malo, y en 10 años, de 2016 al 2025, nosotros crecimos 5.2. Es decir, que tú crezcas un poco menos, no creo que sea una cuestión que me vaya, que crea sobresalto, que te crea una crisis. Porque además, si tú observas todos los otros indicadores de la economía, son indicadores relativamente buenos y relativamente estables. Claro. Una tasa de cambio relativamente estable, a pesar de algunos picos de subida en marzo, abril, después agosto, septiembre, que también coinciden con lo que es las fluctuaciones estacionales, como nosotros le llamamos, que es que hay una demanda inusitada a finales de enero en el mercado de divisas, de enero y febrero, y en agosto fundamentalmente, agosto es septiembre. Son dos estaciones en donde hay un aumento en la demanda de dólares, fundamentalmente para fines de inventario y para fines de compra de diciembre y demás. O sea, pero que los importadores impactan, el sector retail impacta mucho ahí con esa los grandes supermercados, las grandes cadenas de ropa también impactan, aunque yo te lo digo con toda honestidad, yo creo que el mercado cambiario es un mercado pequeño en términos de los agentes que manejan lo que es la oferta de dólares. Entonces yo creo, y eso es una visión muy particular, yo siempre creo que hay un elemento especulativo en el deslizamiento del dólar. Porque si tú ves que es un mercado, y los mercados se ganan cuando hay fluctuaciones, los mercados no ganan cuando están estables. ¿Entiendes? Claro, entonces, eso es natural. Entonces, es natural que haya alguna incidencia del tema especulativo. La especulación es un indicador de la economía de mercado. Eso es normal en todos los lugares del mundo. Definitivamente, y más cuando tienes casi una competencia monopolística. Es decir, estamos hablando de 4, 5, no pasan de 5 los que controlan. Y alguien me decía, bueno, pero el sistema financiero, sí, pero el sistema financiero no se dedican al cambio de divisa. Hay gente que se dedica al cambio de divisa. Entonces, eso es otra cosa. Eso es una parte. Eso es una parte. Pero yo destaco en sentido general la virtud que tiene la economía dominicana, la capacidad y la resiliencia que ha demostrado. Es una economía estable en la región, probablemente la más estable de todas, junto con Panamá y junto con Costa Rica. Y tiene que ver mucho con la estabilidad social y la estabilidad política. Y es que hay una relación entre la política y la economía. Entre poder político y la economía, que está estudiado por grandes sociólogos a nivel internacional. Es decir, el poder incide de una manera terrible sobre lo que es el comportamiento de la economía y al final también viceversa. ¿Entiendes? Sí, y además, cuando tú comparas la economía dominicana con la economía venezolana, con la economía de la región centroamericana y de Sudamérica también, tú dices, bueno, nosotros somos una de las economías más sólidas que hay, y con los fundamentos económicos que nosotros manejamos son fundamentos sólidos desde el punto de vista de la implementación de medidas que no hemos hecho todo lo que hay que hacer para crecer más. Por ejemplo, que la transmisión de la baja en la tasa de política monetaria no se vea tanto y no tenga un efecto inmediato
en la tasa de interés del mercado, del sistema financiero, esas son cosas que yo entiendo que hay que estudiar. Siempre llega con un poco de retraso. Ni retraso, a veces ni se siente. Y a veces ni se siente. A veces ni se siente. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que tener una discusión seria en algún momento, los agentes económicos que tienen que ver con el sistema financiero y con la política monetaria. Yo creo que hay que tener una conversación seria para ver por qué no se da esa transmisión, que no es simplemente un tema de teoría económica. No. Yo creo que va mucho más allá, pero también cuando tú mides los indicadores de ingreso de divisa, cuando tú mides el tema de las remesas, cuando tú mides el tema propiamente del turismo en sí como sector, cuando tú mides el sector agropecuario, que aunque no está creciendo tanto y no ha venido creciendo tanto, nosotros tenemos una seguridad agroalimentaria. Sí, eso sí. ¿Entiendes? Aquí no hay problema de desabastecimiento. Puede haber encarecimiento por un tema estacional también. Y por un tema de planificación también. Tema de planificación, eso es normal. Que es uno de los problemas que tenemos en la economía dominicana. Sí. La falta de planificación a nivel de los sectores productivos en términos de agroindustria, en términos agropecuarios, en términos agrícolas. Sí, es verdad. Es decir, tenemos un problema de planificación junto con lo que es el Estado, junto con lo que son las instituciones del gobierno. Franklin, ¿a qué línea de pensamiento obedece que en los últimos 20 años, vamos a decirlo así, hay una disparidad muy marcada entre el gasto corriente y el gasto de capital? Cuando todo el mundo, por ustedes los economistas, dicen que lo que impulsa el desarrollo económico es el crecimiento económico, y van de la mano, es el gasto de capital, porque si el gobierno invierte en obras de bien común, el sector privado como que le cae atrás para que ese desarrollo sea en consonancia. Mira, vamos a explicarlo de manera llana y de manera clara. El gasto de inversión, que es el gasto en infraestructura que hace el gobierno, que es el gasto fundamentalmente en carreteras, en construcción de presas, en caminos vecinales, para facilitar la inversión privada, para facilitar la comunicación. Que los camiones de las empresas privadas puedan transitar sin problemas. Es decir, invertir en lo que no invierte el sector privado. ¿De acuerdo? Pero, y además de eso, la inversión pública es uno de los componentes, una de las variables fundamentales de la ecuación general de la economía. Entonces, por eso es el efecto multiplicador. Consumo más inversión pública, más inversión privada, más inversión pública. Sí. Es decir, no es que el sector privado le cae atrás, no, porque el sector privado, que es una de las cosas que yo siempre quiero aclarar, lo que determina la economía es el sector privado, no es el del gobierno. Claro, es una realidad. Es el sector gobierno. Y aquí tenemos esa mala interpretación de que el gobierno es la economía y de que el gobierno lo es todo. Y cuando se habla del PIB, la gente piensa en el gobierno. Sí. Y el gobierno no es el PIB. No, y muchos economistas yo lo he visto hablando de que la economía no creció porque el gobierno, óyeme, no creció porque el nivel de inversión, no solamente público, sino privado también, disminuyó. Porque al final de cuentas hay que entender que el crecimiento es el valor agregado, la inversión que hacen las empresas anualmente en los negocios. Y eso es lo que al final se tiene como la suma. El PIB. Como la suma que te da el Producto Interno Bruto. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, el gasto de inversión lo que te hace es generar una corriente, ¿de acuerdo? Una corriente de que si tú me haces una carretera de aquí a Miche, el sector hotelero va a construir 5 hoteles. Exactamente. Si no la hace, me voy para otra zona donde esté desarrollada. Entonces Miche se afecta y la otra zona se desarrolla. No tan simple como eso. Pero no crecen a la par. Piénsalo a nivel país. Exacto. Piénsalo a nivel país. Si no se hace la carretera Miche, no se hace la carretera Pedernales, no se hace la carretera Duarte y hasta Puerto Plata, obviamente tú no vas a tener inversión en el turismo. No, imposible. Entonces, lo que se pide es que el gobierno invierta
en sectores y áreas que faciliten después la inversión privada. Exactamente. No que el gobierno es que tiene que invertir para hacer crecer la economía. No, el gobierno no tiene que sustituir al sector privado y viceversa. Pero nada, porque el sector privado es el que genera los empleos, que es otra visión. La gente cree que todo el mundo tiene que trabajar en el gobierno. Bueno, exacto. O por lo menos está en el presupuesto, aunque no Sí, trabaje. entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? En los últimos, desde el 2013 hasta acá, la inversión en capital, la inversión en infraestructura del gobierno ha sido por debajo de un 3%, básicamente 2.4, 2.5, 2.6. Entonces, obviamente que tú lo mides con relación a la región, cuánto invierte la región y cuánto invierte los países los países desarrollados en términos de infraestructura. Y obviamente es mucho más de lo que nosotros estamos invirtiendo. Entonces, nosotros hemos aumentado el gasto corriente de manera terrible, que esa es otra de las cosas que en una reforma fiscal que se vaya a hacer, hay que revisar claramente en qué se está gastando y ver de qué manera tú puedes reducir ese gasto corriente para ayudar al gasto de capital. Pero al final de cuentas, te voy a decir lo siguiente, casi siempre es una decisión política. Sí, eso es decisión política, eso no tiene que ver con economía. Pero no política partidista. No. Estamos hablando poderes de facto. De decisión, Exacto. de decidirlo. Pero también hay otro tema, porque en este caso de la economía, todos los temas están vinculados, están relacionados. El tema es, tú no tienes espacio fiscal para invertir al mismo tiempo, pagar la deuda pública, pagar lo que es el gasto, asumir el gasto corriente, más el gasto de capital, más todo lo que de alguna manera las instituciones demandan desde el punto de vista legal. Y cuando hablo legal es las leyes que existen, que le asignan un porcentaje a determinado sector, a justicia, a los ayuntamientos, a la educación, Claro. a diferentes sectores que al final de cuentas el paquete presupuestario que tú tienes no da. Y al final de cuentas, el Poder Ejecutivo es el amparo de todos los demás poderes, porque el municipal tiene autonomía presupuestaria hasta cierto modo, pero no se ejecuta. No se aplica. No se aplica, sí. Pero es que no hay los recursos, es lo que te estoy diciendo. Claro. Lo que pasa es que se necesita un poco más de creatividad para saber de dónde van a salir esos recursos. Ahora bien, ¿cuál sería la fórmula realista de tú equilibrar gasto de capital con gasto corriente? Yo no hablo 50-50, no. Es un equilibrio o una proporción que tú digas, bueno, es razonable y por ahí podemos proyectar un crecimiento económico X. ¿Y qué tiempo tomaría llegar ahí? Lamentablemente, yo no soy el presidente de la República. No, yo te estoy hablando como economista. No. Yo sé que tú no eres Luis Abinader. No. Como economista, tú dirías, bueno, mira, yo creo que porque tú haces proyecciones económicas a nivel personal, pero cuando a nivel privado. Lo que pasa es que ahorita terminamos diciendo que es una decisión política. Ah, bueno, sí. Entonces, oye, Luis, mañana no se sabe si es Juancito Trucupey. Al final de cuentas, todo tiene que ver primero con tres elementos. Primero, ¿qué es lo que tú quieres como gobierno del Estado? Primer punto y ¿Hacia súper válido. ¿Hacia dónde tú quieres ir? Exactamente. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, dijo, yo quiero duplicar el tamaño de la economía de aquí al 2036. Perfecto. Pero para duplicar el tamaño de la economía, tú necesitas dinero. Pero lo primero es que él no va a ser presidente. No, pero no importa. No importa. Pero el propósito no es malo. Bueno, el propósito no es malo. Porque estamos hablando de una proyección de un presidente de la República que está pensando mucho más allá de su periodo de gobierno. Se necesita dinero y lo primero es, se necesita respetar la institucionalidad. No, cuando hablo de que necesitamos dinero, es que el dinero del gobierno, el dinero del Estado, sale de los impuestos. Exacto. Sale de la gente. De los impuestos que paga la gente, que pagan las empresas y que pagan los consumidores, exacto, los individuos, las familias. Entonces, lo que te digo es, lo primero es saber hacia dónde tú quieres ir, hacia dónde tú quieres llevar al país
Y segundo, ¿quién va a pagar eso? Exacto. Ese dinero que tú necesitas para duplicar el tamaño de la economía, ¿quién lo va a pagar? Pero la pregunta mejor no es esa. La pregunta mejor, ¿quién está en disposición de pagar? Claro. En un país donde la gente evade impuestos de manera olímpica. Pero todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo. Y quienes tienen más poder, pues más evaden. Porque buscan más fórmulas de evasión. Exactamente. Entonces, si tú no implementas una política, y no estoy hablando solamente de política económica, estamos hablando de medidas y acciones concretas, reales, consistentes, que no te importa quién sea, para reducir la evasión y para reducir la elusión. Que son dos términos similares, pero Son dos términos. con características diferentes. Van más o menos juntos, Van de la pero mano, sí. implican cosas diferentes. Exacto. Entonces, lo que te digo es, tú tienes que enfrentar la evasión con mano dura y sin amigos. Entonces, tú estás en disposición de hacer eso. Tú estás en disposición de enfrentarte a los sectores oligarcas del país, a los ricos, para que aquí pague más el que más tiene. Por ejemplo. O cobrarle lo justo al que tiene y al que no tiene. No, te voy a poner un ejemplo sencillo. Yo creo que se ha convertido en quimérico el concepto de que el rico tiene que pagar más. Al final de cuentas no está pagando más. Bueno, lo que pasa es que si tú lo ves en impuestos sobre la renta por la ley, obviamente paga menos que lo que pago yo y que pagas tú. Ah, bueno, sí, proporcionalmente, con relación al nivel de renta. Yo estoy hablando de impuestos a la riqueza. Bueno, sí. ¿Entiendes? Aquí hay personas que tienen finca, que la tienen como finca, ¿cómo se llama esto? ¿De vocación agrícola? No, de vocación agrícola. Que la tienen y me voy a reservar el nombre. Solares no urbanizados, por decirlo de una manera. Sí, pero son fincas productoras. Ok, ya. Pero no pagan impuestos porque la tienen bajo otra denominación. Ok, bajo otra figura. Bajo otra figura. Jurídica fiscal. Exactamente. Entonces, eso tú lo puedes enfrentar. Otra cosa que es simple también, los vehículos de alta gama en este país, pagando 3,000 pesos de placa. Sí, ese sí es una desproporcionalidad. Tú dices, oye, pero eso es algo absurdo. Una locura. Eso es algo absurdo. Es una locura. Lo que pasa es que hay un tema ahí que lo he conversado con algunos amigos que son especialistas en temas fiscales y que están vinculados al sector automovilístico, etcétera. Entonces me dicen que hay una diferencia, hay una distorsión entre lo que DGI te calcula y entre valor de mercado del vehículo. Entonces ahí hay como que tú tienes que armonizarlo para saber, pero no puede ser posible que una Mercedes-Benz 2026 te pague lo mismo que una Hyundai Santa Fe del mismo año. O una Tucson. Por eso te digo que es una locura. Una locura. Sí. Son vehículos del mismo año, pero no tienen el mismo Yo tengo un amigo precio. que tiene un Ferrari y le costó $480,000. No diga el nombre. No, el nombre no lo voy a decir porque hay mucha gente que tiene Ferrari en este país. Claro. Paga 3,000 pesos de placa. De marbete, de derecho a circulación. Es una locura. Otra cosa. Yo he insistido, y muchos economistas hemos insistido, en revisar el gasto que... El gasto tributario. El gasto tributario. Yo quiero que expliquemos un poco eso. ¿Cómo se compone el gasto tributario? ¿De cuántas partidas o subpartidas está compuesto el gasto tributario? No son partidas ni subpartidas. Son la suma de las exenciones, exoneraciones, subsidios que se dan a determinados sectores productivos para fines de que los precios que tienen de sus bienes y servicios no pasen al consumidor. Y hay tres elementos. Exenciones, exoneraciones y subsidios. Sí, y pueden haber otras figuritas ahí también. Menores. El tema es lo que se deja de pagar por esas exenciones, por esas exoneraciones y por esos subsidios. Y cuando tú dejas de pagar eso, estamos hablando de un número de 383,000 millones de pesos. Pero Entonces, se dice que la mayoría de esas exenciones están concentradas en el consumo, es decir, en el ITEVI. el 60%. Pero quítale el 60% a 383,000 millones. A ver cuánto te queda. Que creo que un poco más. Porque Es por ahí. Eso va subiendo año tras año. Sí, pero es por ahí que anda. Entonces,
Si tú haces una revisión seria, y yo hice la propuesta. Estamos hablando de 200 y pico de miles. Sí, pero yo hice la propuesta. Vamos a poner el gasto tributario en cero hoy. Pero programado. No, cuando yo digo en serio, en cero es ponerlo sobre la mesa, ok, en cero, para nadie. Entonces vamos a ir estudiando uno a uno. Los sectores que lo necesitan. De los sectores que lo necesitan, que son imprescindibles. Exacto, claro. Que ¿Entiendes? te generan desarrollo, que te generan inversión. Y hay, claro. hay otras exoneraciones que tú se las estás dando a sectores que ya cumplieron su vida útil en términos de lo que es el uso. El impulso que necesitaban. El impulso que necesitaba en su momento. Claro. Pero que ya. Y son sectores que han crecido ya. Entonces, esa revisión del gasto tributario hay que hacerla, definitivamente. Y tú también tienes que revisar la nómina pública. Yo he planteado seriamente que necesitamos congelar la nómina pública por 10 años como mínimo. Y el ahorro que tú vas a tener en... Pero congelarla y disminuirla. No disminuirla, no, porque no hay forma de que tú saques 250,000, 150,000 gente para la calle. No, pero sí. No tiene que hacerlo de golpe. No hay forma, pero que no hay forma. Además, la propia ley, la ley lo prohíbe. Pero sí tú puedes congelarla. Y lo que vayan saliendo no va sustituyéndolo. Y ahí hay una disminución automática, ¿entiendes? Pero no cancelando gente. Pero lo que pasa es que aquí hay muchas instituciones que se parecen demasiado. Por ejemplo, no hace sentido que todas las instituciones del Estado tengan un plan de asistencia social. Eso es un disparate. Eso es un despilfarro de dinero. Lo que pasa es que eso se utiliza como plataforma para proyectos personales, pero eso no... No, porque eso es populismo. Eso es por populismo lo y tanto, pragmatismo. o sea, eso no tiene sentido. Aquí hay gente que le entra al gasto publicitario. Yo he hablado con economistas y me dicen eso es un estornudo delante de lo que significa. Claro está. Quizá mucha gente dirá, tú estás hablando de tu posición, tú tienes un programa, tú vives de la publicidad. Sí, perfecto. Por mí la pueden reducir a la mitad. Con la mitad bien distribuida, comemos todos. Lo que pasa es que ahí volvemos a lo mismo. O sea, eso se parece al gasto corriente y al gasto de capital. Hay unos sectores que se llevan mucho, otros sectores que se llevan poco. Pero yo creo que partiendo de lo que tú hablas, del tema de las exoneraciones, es correcto. Ahora, cuando se habla de tenemos que hacer una reforma fiscal porque necesitamos más dinero, ¿y por qué no reformamos el modelo económico? Pero es que el modelo económico, eso es muy amplio. Es decir, el modelo económico... Pero que el modelo económico no depende de los fiscales, al revés. Pero el tema es que si tú te pones a analizar desde el punto de vista de lo que es un modelo económico tiene que ver qué produce un país, con qué cuenta un país para producir. Y lo que tú dijiste, hacia dónde vamos. Y cuáles son los sectores que empujan. Entonces, el modelo económico de nosotros es un modelo que tiene de todo. Tiene capital financiero, tiene turismo, tiene zona franca, tiene agrícola, tiene sector remesa, financiero. tiene todo. Tiene de todo. Es muy amplia la No canasta. es como Panamá, que es capital financiero. Y su fuerte es captar recursos internacionales para llevarlos a esa economía. Y la colita que coge el canal. Y la colita, que no es una colita, Es una colota. Sí. Pero lo que te estoy diciendo es que el modelo económico que nosotros tenemos es un modelo disperso, de alguna manera, pero también complementario. Porque y esa dispersión lo hace complejo. Sí, entonces no es un tema de cambiar el modelo económico, porque eso me parece mucho el discurso de los comunistas, cambiar el modelo. Es decir, bueno, uno dice el modelo, el sistema o la manera en que se maneja la economía. Bueno, ya eso son otras cosas. Quizá crear las reales oportunidades de acceso para que la gente pueda crear empresas y que se creen empleos. Bueno, y dejar de romantizar el emprendimiento también, hasta cierto modo. Bueno, yo creo que hay una exageración con el tema del emprendimiento, pero eso es materia de otro programa. Ese es otro café ejecutivo. Y de otro, sí. Claro. Y al final de cuentas, lo que yo te digo es que hay cosas básicas que tú tienes que hacer en una economía para administrar una economía como gobierno. Tú tienes salud, tú tienes educación, tú tienes infraestructura, tú tienes agua potable y alcantarillado. Eso es lo que tú tienes que darle a la gente. Los 5 pilares. Fundamentalmente, es lo que tú tienes que darle a la gente.
salud, educación, infraestructura, carretera, caminos vecinales, como te dije, agua. Agua. Sí, nosotros no le damos un valor al agua, pero el agua es un elemento fundamental de la vida humana y de las sociedades. ¿Entiendes? Y Lo es todo. bueno, al final de cuentas, sin agua no hay forma que tú puedas, No, lo es todo. puedas Claro, vivir claro. como sociedad, incluso alcantarillado. Todo eso son fundamental para la calidad de vida de la gente. Eso es lo fundamental. Entonces, Claro. ¿a qué yo apostaría? A que el gobierno se concentre en eso y que deje todo lo otro marginal. Pero seriamente, en educación tiene que haber resultados de aprendizaje de los estudiantes Claro. para justificar el 4%. Tú tienes que aumentar el presupuesto de salud pública. Y sobre todo el presupuesto preventivo. Porque aquí la salud se ve desde el punto de vista curativo. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Y también tú tienes que reformar el sistema de seguridad social. Sí. Es decir, son elementos básicos en los que tú tienes que trabajar. Tú tienes que trabajar de manera incansable. Y no es que te vas a olvidar de todo lo otro, es que tu inversión va a estar fundamentalmente Concentrada en esos 5 en pilares. eso. Y obviamente, tú tienes políticas y medidas para apoyar determinados sectores productivos. Por ejemplo, cuando se habla de hacer de la economía dominicana un hub logístico, me parece que sí, pero esas son medidas y acciones que no necesitan grandes cosas. Necesitan facilidades para que el sector privado pueda invertir. Ahí, mejora de los puertos, mejora de los aeropuertos, mejora de todo lo que implica llegada y salida. El pensamiento de que teniendo en el ámbito fiscal, teniendo tasas planas, se mejoran las recaudaciones, se bajan las evasiones. Eso es tan correcto, eso es tan cierto. Mira, es que tú puedes tener diferentes modelos y hay diferentes modelos en el mundo y no aplica para todo. Aquí se ha hablado incluso de bajar la tasa del ITEVIS, suponiendo que eso va a implicar que la gente va a tener mayor incentivo para pagar. Desde mi punto de vista, eso no es así. Yo vuelvo y te reitero, con que tú controles la corrupción, con que el gobierno, la administración tributaria, aplique medidas que no importa a quién afecten, para tú reducir ese 43-44% del ITEVI que se está evadiendo y el 65% del impuesto sobre la renta que se evade. Con eso tú tienes. Claro, ahí está la reforma. Ahí está la reforma y ahí está la reducción del déficit fiscal. Porque el pecado original es el déficit fiscal. Claro. Ese es el dolor de cabeza. Es el pecado original. Exacto. Entonces, pero hay la capacidad de gestión, por un lado. Segundo, la valentía. Existe la valentía. Cuando los sectores fácticos, con una llamada telefónica, detienen todo. Detienen y tumban todo. ¿Entiendes? Entonces, si el presidente de la República se pone una venda en los ojos y le dice a la administración tributaria, hagan todo lo que ustedes tengan que hacer, pero redúzcanme eso a la mitad. ¿Para eso pusieron a Magín en Hacienda? Esta es una buena pregunta. Yo no lo sé, pero me imagino que sí. Ok. ¿Cuáles son las proyecciones suyas para 2026? 4.2% crecimiento del Producto Bruto Interno. Eso significa que con ese crecimiento vamos a llegar a lo que se denomina pleno empleo o un crecimiento pleno empleo no, correcto de la economía. No, pleno empleo no, es potencial. Estamos hablando del crecimiento potencial. Todas las economías, por su estructura, por su forma, por sus elementos, sus componentes, tienen un potencial de crecimiento. Nosotros tenemos el potencial de un 5% de crecimiento. Es decir, que crecer 4.2 te acerca a ese potencial que tenemos de crecimiento de la economía. ¿Y con tema de meta de inflación? Todas las proyecciones del Banco Central
apuntan a que durante el panorama macroeconómico habla de 4.0%, que es la meta de inflación anual que tenemos hasta el 2028, que es hasta donde está el panorama macroeconómico de la República Dominicana. Y yo creo que es lograble desde el punto de vista de cómo se ha venido manejando la política monetaria, que es la política fundamentalmente que tiene que ver con el tema de los precios y la inflación. Y los tres sectores que van a sustentar ese crecimiento económico, o sea, los mayores crecimientos, ¿dónde se van a ver reflejados? Mira, esa es una buena pregunta. Y voy a decir algo, porque aquí la mayoría de la gente cree que eso es una adivinanza. Y el crecimiento económico de los sectores es un resultado. El sector construcción crece no porque el gobierno lo diga, crece por las inversiones. Exacto. Pero para que el sector construcción crezca, las tasas de interés tienen que bajar. ¿Por qué? Porque ¿de qué se alimenta la construcción? De lo Compra de vivienda, préstamos. Exacto. Al final son hipotecas. Y las hipotecas son mayores, el monto de hipotecas son mayores si la tasa de interés es más baja. Sí. Entonces, por ahí es que bien. Entonces, yo creo que hay que seguir apostando al sector construcción. Y yo creo que hay que tomar medidas para que esa tasa de interés baje y puedan desarrollarse más proyectos de construcción. Eso por un lado. Yo creo que el comercio y servicio va a continuar siendo uno de los pilares de la economía en términos del nivel de crecimiento. Y si tú te pones a ver la dinámica económica de este país, la sustenta el comercio y los servicios. Claro, totalmente. Fundamentalmente. Sí. Yo creo que el turismo va a seguir siendo un sector de desarrollo. Yo creo que va a llegar un momento, quizás en 10 años, va a haber un tope en términos de crecimiento del sector turismo. Después que tú desarrolles Pedernales, desarrolles Miche, probablemente te van a quedar pocos nichos para poder... Sí, pocos circuitos por desarrollar. Por desarrollar. Yo creo que hay mucho potencial en la agroindustria. Yo creo que nosotros tenemos una deuda con la agroindustria, que todavía no hemos explotado la capacidad de convertir la producción agrícola en productos exportables. Y obviamente industrializar lo que es la producción. Agregarle valor a la agricultura. A la agricultura. Yo creo que esos sectores, yo creo que el sector financiero, que es un sector que, te lo digo, a veces es contradictorio porque la economía crece menos, pero el sector financiero crece mucho. Entonces ahí tenemos que ver una discrepancia. Y ese balance a veces me deja algunas dudas que no tengo muchas explicaciones para dar, pero que hay cosas que no están funcionando como debería estar funcionando. Claro. En ese sentido. Se quedan muchas cosas, pero es bueno así porque nos da oportunidad para una segunda ¿Terminamos? parte. Claro, ya terminamos. ¿Y por qué? Porque ya el tiempo se agotó. No le dé todo a la gente de una, que después no te siguen consumiendo. Señor, el profesor, consultor y amigo Franklin Vázquez ha estado con nosotros en nuestra sala de conversaciones haciendo un análisis de la economía dominicana 2025 y sus proyecciones 2026. A Franklin búsquelo también en su podcast de lo micro a lo macro. Una conversación con gente de negocio, con gente que ha echado hacia adelante proyectos e ideas interesantes. Nos vemos en la próxima. Pásenla bien. Federico. Los serpientes. Eso es.